La fiesta de Delanoutre. Una noche en que regresaba al hogar como un perro flaco tras varios días de ausencia, la casa se le apareció desde lejos. La casa se le apareció desde lejos iluminada con tantas luces que creyó ver un incendio de nuevo. Pesados carruajes interceptaban el camino. Entonces recordó que Henry Just esperaba y negociaba, desde hacía algunas semanas, una visita real. Acababa de firmarse la paz de Cambrai, se le llamó la paz de las damas, pues dos princesas que el canónigo Bartolomé Campanus comparaba en sus pláticas con las santas mujeres de las Escrituras, habían asumido cómo podían la tarea de curar las llagas del siglo. La reina madre de Francia, en un principio contenida por sus temores a unas conjunciones astronómicas nefastas, había abandonado por fin Cambrai para volver al Louvre. La regente de los Países Bajos, de camino hacia Malinas, iba a detenerse por una noche en la casa de campo del gran tesorero de Flandes, y Henry Just había convidado a todos los hombres importantes del lugar. Había comprado por todas partes buenas provisiones de cera y de ricas vituallas, y mandado venir de Tournai a los músicos del obispo para preparar una fiesta a la antigua usanza, durante la cual habría faunos vestidos de brocado y ninfas con camisa de seda verde que ofrecerían a Madame Marguerite un buen surtido de mazapanes, almendrados y confituras. Zenón dudó un poco antes de introducirse en la sala, por miedo a que sus vestiduras usadas y polvorientas y el olor de su cuerpo sucio le hiciera perder la posibilidad de medrar cerca de los poderosos de este mundo. Por primera vez en su vida, el halago y la intriga le parecieron artes en las que sería bueno sobresalir, y el puesto de secretario privado de preceptor de un príncipe preferible a la de pedante de colegio o de barbero de pueblo. Luego, la arrogancia de sus 20 años ganó la partida, y también la seguridad de que la fortuna de un hombre depende de su naturaleza y de la buena voluntad de los astros. Entró y se sentó al lado de la chimenea, adornada con orlas de ramajes, y contempló en torno suyo a todo aquel Olimpo humano. Las ninfas y los faunos vestidos a la antigua usanza eran los retoños de algunos granjeros enriquecidos o de señores rurales a quienes el gran tesorero permitía negligentemente picotear en sus arcas. Zenón reconocía bajo las pelucas y el maquillaje sus crines rubias y sus ojos azules, y bajo los fruncidos de las túnicas abiertas o recogidas, las piernas un poco gruesas de las muchachas, con algunas de las cuales había jugueteado tiernamente a la sombra de un almiar. Henry Just, más pomposo y más congestionado aún que de ordinario, hacía los honores de todos aquellos lujos de comerciante. La regente, vestida de negro, menuda y redonda, tenía la triste palidez de las viudas y unos labios apretados de buena ama de casa vigilante, no solo de la ropa y del servicio, sino asimismo del Estado. Sus panegidistas alababan su devoción, su talento, la castidad que le había hecho preferir a unas segundas nupcias las melancólicas austeridades de la viudedad. Sus detractores la acusaban por lo bajo de gustarle las mujeres, aunque admitiendo que esta inclinación resultaba menos escandalosa en una doble dama que la afición contraria en los hombres, ya que es mejor, manifestaban, para la mujer asumir la condición viril que para un hombre imitar a la mujer. Los trajes de la regente eran suntuosos, aunque severos, como corresponde a una princesa, que debe ostentar los signos externos de su situación real, pero a quien poco importa deslumbrar o agradar. Al mismo tiempo que mordisqueaba unas golosinas, escuchaba con oído complaciente a Henry Just mezclar a sus cumplidos cortesanos chanzas picantes, atenta a su papel de mujer piadosa, mas no gazmoña, y que sabe escuchar sin escandalizarse las livianas palabras de los hombres. Se habían bebido ya vinos del Rin, de Hungría y de Francia. Jacqueline se desabrochó el corpiño de tejido de plata y pidió que le trajeran a su hijo más pequeño, que aún mamaba y que también tendría sed. A Henry Just y su mujer les gustaba exhibir a aquel niño recién nacido que los rejuvenecía. El pecho que se entreveía por entre los pliegues de la fina holanda encantó a los convidados. No podrá negarse, dijo Madame Marguerite, que este niño ha mamado leche de una buena madre. Preguntó cómo se llamaba el niño. Todavía no lo han bautizado, solo con agua de socorro, dijo la flamenca. Entonces propuso Madame Marguerite, ponedle nombre
de nombre Filibert, como mi señor, el que está en el cielo. Henry Maximilian, que bebía sin medida, hablaba a las damas de honor de las hazañas guerreras que el niño realizaría, cuando estuviera en edad de hacerlo. Ocasiones para participar en batallas no van a faltarle a este desgraciado siglo, dijo Madame Marguerite. Se preguntaba para sus adentros si el gran tesorero, consentiría en conceder el préstamo al emperador a un interés del 12% que le habían negado los Fugger y que serviría para sufragar los gastos de la última campaña, o acaso de la próxima, pues nunca se sabe cuánto van a durar los tratados de paz. Con una pequeña parte de aquellos 90.000 escudos le bastaría para terminar su capilla de Bru, en Brice, en donde ella pensaba descansar algún día al lado de su príncipe, hasta que llegara el fin del mundo. En el instante en que llevaba a sus labios una cuchara de plata sobredorada, vio en su imaginación al joven desnudo, con los cabellos pegados por el sudor de la fiebre y el pecho hinchado por los humores de la pleuresía, pero tan hermoso, sin embargo, como los Apolos de la fábula y al que ella había tenido que enterrar hacía más de 20 años. Nada podía consolarla de su pérdida, ni las gracias del almante verde, su loro de las Indias, ni los libros, ni el dulce rostro de su tierna compañera, Madame Laudamie, ni los asuntos de Estado, ni Dios, que es el sostén y confidente de los príncipes. La imagen del muerto volvió a reintegrarse al tesoro de la memoria. El contenido de la cuchara dejó en la lengua de la regente su sabor a dulce helado. Volvió a ocupar en la mesa el puesto que nunca había abandonado. y al ver las manos coloradas de Henry Youth sobre el mantel carmesí, los llamativos atavíos de Madame de Halloween, su dama de honor, al niño que a su pecho ostentaba la flamenca y más lejos, bajo la campana de la chimenea, a un joven de hermoso rostro arrogante que comía sin prestar atención a los invitados. ¿Y ese quién es?, preguntó. ¿Ese joven le hace compañía a los tizones? No tengo más hijos que estos dos, dijo el banquero descontento, mostrando a Henry Maximilian y al muñeco envuelto en su sábana bordada. Bartolomé Campana contó en voz baja a la regente la aventura de Ilsonde, lamentando al mismo tiempo los senderos heréticos por los que se descarriaba la madre de Zenón. Madame Marguerite inició entonces una discusión con el canónigo sobre la fe y las obras, como las que solían entablarse a diario entre las personas devotas y cultas de la época, sin que jamás aquellos ociosos debates sirvieran para resolver el problema o probar su inanidad. En aquel momento se oyó ruido en la puerta, tímidamente pero de un soplo empujón. Entró un grupo de gente. Eran unos tejedores que acudían a Dranoutre con un rico presente para Madame, lo cual constituía una parte de las diversiones proyectadas para la fiesta. Pero la antevíspera había ocurrido de improviso una pelea en uno de los talleres y el progreso de los artesanos se había transformado en una especie de escandalosa rebelión. Todos los compañeros de Colas-Gill estaban allí para pedir el indulto de Thomas de Dixmunde, condenado a la horca por haber roto a martillazos los telares mecánicos, montados desde hacía poco tiempo y que por fin se habían puesto en marcha. La confusa banda, a la que habían ido agregándose varios obreros foráneos sin trabajo y unos cuantos merodeadores que habían encontrado por el camino, había tardado 2 días en andar las lenguas que separaban la fábrica de la mansión del mercader. Colas-Gill, con las manos heridas por defender sus máquinas, se hallaba sin embargo en la primera fila de los peticionarios. Zenón apenas reconoció en aquel rostro de labios masculladores al fuerte Colas de sus 16 años. El clérigo, tirando de la manga a uno de los pajes que le ofrecía unas golosinas, se enteró de que Henry Youth se negaba a escuchar las quejas de los descontentos, pero que los había dejado dormir en un prado y les había permitido comer las sobras que les tiraban los cocineros. Los criados habían velado durante toda la noche vigilando las despensas, la plata, las bodegas y los almiares, aunque aquellos desgraciados parecían dóciles como corderillos a los que llevan a esquiar. Se quitaron el gorro, los más humildes se arrodillaron. Queremos que indulten a mi compadre Thomas. Indulto para Thomas, a quien mis máquinas han perturbado la razón, salmodiaba Colas-Gill. Es demasiado joven para morir colgado de una cuerda. ¿Cómo?, saltó Zenón.
¿Estás defendiendo a ese descarado que destruyó nuestra obra? A tu apuesto Thomas le gustaba mucho bailar. Pues que baile ahora cara al cielo. Pues que baile ahora cara al cielo. El altercado en lengua flamenca hizo reír a carcajadas a la pandilla de damas de honor. Desconcertado, Colas paseó a su alrededor sus pálidas pupilas e hizo la señal de la cruz al reconocer, sentado cerca de la chimenea, al joven clérigo quien en otro tiempo llamaba a su hermano según San Juan. Dios me tentó, lloró el hombre de las manos vendadas. A mí que jugaba como un niño con poleas y manivelas, un demonio me enseñó las proporciones y los números y construí con los ojos cerrados un patíbulo del que cuelga una cuerda, y retrocedió un paso, apoyándose en el hombro del flaco aprendiz perrotín. Un hombrecillo vivo como el mercurio en quien Zenón reconoció a Cierrilún se abrió paso hasta llegar al lado de la princesa y le tendió un memorial que ella entregó, con aparente distracción, a un gentilhombre de su séquito. El gran tesorero le rogaba obsequiosamente que se trasladara a la galería de al lado, donde los músicos estaban preparando un concierto de instrumentos y voces en honor de las damas. Todo traidor a la iglesia termina tarde o temprano por ser rebelde a su príncipe, concluyó Madame Marguerite al levantarse, finalizando así su estudiada conversación con el canónigo. Con aquellas palabras que condenaban la reforma, unos tejedores, impulsados por la mirada de Henry Just, ofrecieron ceremoniosamente a la augusta viuda un lazo de perlas bordado con sus iniciales. Con la punta de sus dedos ensortijados cogió con gracia el regalo de los artesanos. Podréis daros cuenta, madame, dijo medio en broma el comerciante, de que poco se gana en mantener abiertas por pura caridad unas fábricas que nos hacen perder dinero. Estos rústicos traen a vuestros oídos disputas que pronto resolvería, con una sola palabra, cualquier juez de pueblo, si no tuviese yo tan gran interés en mantener el prestigio de nuestros terciopelos y brocados. Arqueando los hombros como siempre hacía cuando sobre ella pesaban los asuntos de Estado, la regente insistió gravemente a continuación sobre la necesidad de reprimir las insubordinaciones populares en un mundo ya perturbado por las querellas entre príncipes, los progresos del turco y la herejía que estaba desgarrando a la iglesia. Zenón oyó el susurro del canónigo que lo invitaba a acercarse a la regente. Un ruido de trinos y de sillas moviéndose se mezclaba ya con las interjecciones de los obreros. No, dijo el mercader, cerrando tras de sí la puerta de la galería y enfrentándose con los hombres del mismo modo que un dogo se enfrenta con los animales del rebaño. No hay compasión para Thomas, le rompería el cuello igual que él hizo con mis telares. ¿A vosotros os gustaría que fueran vuestras casas a romperos vuestras camas de madera? Colas Gil mugió como un buey al que sangran. Cállate, amigo, dijo el grueso mercader con desprecio. Tu música estropea la que están tocando en honor de las damas. Tú eres un sabio, Zenón. Tu latín y tu francés gustan más que nuestras voces flamencas, dijo Cierrilún, que dirigía el resto de los descontentos como un buen chantre dirigía al coro. Explícales que nuestras tareas aumentan, nuestras pagas disminuyen, y que el polvo que sale de sus aparatos nos hace escupir sangre. Si se implantan esas máquinas en esta tierra llana, estamos perdidos, dijo un pasamanero. No estamos hechos para movernos entre dos ruedas, como ardillas enjauladas. ¿Acaso os creéis que a mí me vuelven loco las novedades como a los franceses? Dijo el banquero mezclando la bonachonería con la severidad, lo mismo que se mezcla el azúcar con la grasa. No hay ruedas ni válvulas que valgan lo que los brazos de los hombres honrados. ¿Soy yo un ogro acaso? No quiero más amenazas ni murmuraciones contra las multas que os impongo por las piezas que se estropean y los nudos que se forman en el hilo. No quiero más estúpidas peticiones de aumento de salario, como si el dinero me costara tan poco como los cagajones. Si lo hacéis así, yo enviaré esas máquinas a servirles de marco a las telas de araña. Y os renovaré vuestros contratos para el próximo año al mismo precio del año pasado. Al mismo precio que el año pasado, dijo una voz con emoción que ya se iba debilitando. Igual que el año pasado, cuando un huevo cuesta hoy más caro que una gallina por San Martín, más no nos vale coger un bastón e ir a correr los caminos.
Que reviente Thomas y que a mí me vuelvan a admitir, aulló un viejo forastero al que su sibilante francés hacía parecer aún más salvaje. Los granjeros me han soltado los perros y los burgueses de la ciudad nos echan pedradas. Prefiero mi jergón en el dormitorio común que el fondo de una cuneta. Esos telares que despreciáis habrían hecho de mi tío un rey y de vosotros unos príncipes, dijo el clérigo con despecho. Pero solo veo aquí a un bruto enriquecido y a unos pobres idiotas. Una algarabía subía del patio, en donde el resto de la banda percibía desde abajo las antorchas de la fiesta y la parte superior de las tartas. Una piedra agujereó el azul de una vidriera con escudo. El mercader se apartó rápidamente ante la lluvia de granizos azules. Guardad vuestras piedras para esa cabeza hueca. El necio os hizo creer que podías gandulear al lado de una bobina mientras la máquina hacía sola el trabajo de 8 manos, dijo el grueso ligre burlándose y señalando a su sobrino arrinconado en la chimenea. Por su culpa yo voy a perder mi dinero, y Thomas su cuello. Oh, qué hermoso proyecto el de este asno que no sabe más que lo que pone en sus libros. El compañero del fuego escupió sin contestar. Cuando Thomas vio el telar mecánico trabajando noche y día y haciendo él solo la tarea de 4 hombres, no dijo nada, contó con las 10, pero temblaba y sudaba como si tuviera miedo. Y él fue uno de los primeros en ir a la calle cuando redujeron mi plantilla de aprendices, y las ruedas seguían chirriando, y las pertigas de hierro continuaban tejiendo las telas ellas solas, y Thomas se quedaba sentado al fondo del dormitorio, al lado de la mujer con quien se casó esa primavera. Y yo los oía tiritar a los dos como los que tienen frío. Entonces comprendí que nuestras máquinas eran como una plaga, como la guerra, como la carestía de los víveres y como los paños extranjeros que nos hacen la competencia. Y mis manos han recibido los golpes que merecían. Y digo que el hombre debe trabajar sencillamente como antes lo hicieron sus padres y contentarse con sus 2 brazos y sus 10 dedos. ¿Y tú mismo qué eres? Gritó Zenón furioso. Sino una máquina mal engrasada a la que usan para después arrojarla a la basura y que por desgracia engendra otras más. Yo te creía un hombre, Colasguil, y ahora no veo más que a un topo ciego. Sois unos brutos, no tendréis fuego, ni luz, ni cuchara si alguien no hubiera pensado en hacerlas para vosotros. Una bobina os daría miedo, si os la mostraran por primera vez. Volved a vuestros dormitorios y pudríos ahí, durmiendo 6 bajo la misma manta, y reventad encima de vuestros galones y terciopelos de lana, lo mismo que hicieron vuestros padres. Perrotín el aprendiz cogió una enorme copa que había encima de la mesa y se abalanzó sobre Zenón. Fierrilún lo agarró por la muñeca. Los destemplados chillidos del aprendiz, que soltaba un montón de amenazas en dialecto picardo, acompañaban sus contorsiones de culebra. De repente la voz atronadora de Henry Just, que acababa de enviar a la bodega a uno de sus mayordomos, anunció que estaban abriendo unos tóneles de cerveza para brindar por la paz. La embestida de los hombres arrastró a Colasguil, que gesticulaba con sus manos vendadas. Perrotín se largó arrancándose con una sacudida de las manos de Fierrilón. Solo algunos de los más listos se quedaron allí pensando en los medios que pondrían para obtener alguna subida, aunque solo fuera de unos pocos cuartos de los salarios del próximo contrato. Thomas y sus angustias ya estaban olvidados. Tampoco se pensó en implorar de nuevo a la regente, instalada placenteramente en la sala contigua. El hombre de negocios representaba allí el único poder conocido y temido por los artesanos. No percibían a Madame Marguerite más que de lejos, del mismo modo que tampoco veían, a no ser de manera confusa, las vajillas de plata, las joyas y tapizando las paredes o vistiendo los cuerpos de las personas presentes, aquellas telas y aquellos lazos que ellos habían tejido. Henry Just rió suavemente del éxito de su arenga y de sus prodigalidades. Todo aquel alboroto en suma no había durado más de lo que dura un motete. Los telaros mecánicos, a los que él daba muy poca importancia, acababan de proporcionarles sin efectuar grandes gastos la manera de hacer un buen negocio. Puede que los volviera a utilizar en el porvenir, pero solo en el caso de que, por desgracia, viniera a encarecerse en exceso la mano de obra o escaseara. Zenón, cuya presencia en Dranutra inquietaba al comerciante tanto como la de una tea en un pajar, se iría a pasear a otra parte sus quimeras y sus ojos de fuego, que tanto impresionaban a las mujeres, y Henry Just podría vanagloriarse ante ojos ilustres de saber dominar a la plebe en aquellos tiempos de agitación y disturbios,
y de parecer que cedía sobre un punto sin ceder jamás. Por el hueco de una ventana, Zenón miraba hacia abajo, contemplando aquellas sombras vestidas de harapos que se mezclaban con los criados y guardas de Madame. Unas antorchas colgadas en las paredes iluminaban la fiesta. El clérigo reconoció a Colasdil entre el gentío por sus cabellos rojos y sus ropas blancas. Tan pálido como sus vendajes, apoyado en un barril, bebía glotonamente el contenido de una jarra grande de cerveza. Está embarrilando su cerveza mientras su Tomás suda de angustia en la prisión, dijo el clérigo con desprecio. Y yo amaba a este hombre, raza de Simón Pedro. Paz, dijo Cierrilún, que estaba a su lado, tú no sabes lo que es ni el miedo ni el hambre. Y empujándolo con el codo prosiguió. Olvídate de Colas y de Thomas y piensa en nosotros, en lo sucesivo. Nuestras gentes te seguirán, igual que el hilo a la lanzadera. Susurró. Son pobres e ignorantes, estúpidos, pero son muchos, surgen como gusanos y son ávidos como las ratas cuando huelen el queso. Sus telares les gustarían si fueran suyos. Se empieza por quemar una casa de campo, se acaba ocupando las ciudades. Vete a beber con los demás, borracho, dijo Zenón. Y abandonando la sala se metió por la escalera desierta. En el rellano tropezó con la sombra de Jacqueline, que subía jadeante con un manojo de llaves en las manos. He echado cerrojo a la puerta de la bodega, murmuró. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Y cogiendo la mano de Zenón para probar lo deprisa que latía su corazón, le dijo: Quedaos, Zenón, tengo miedo. Que los soldados de la guardia os tranquilicen, dijo duramente el joven clérigo. Al día siguiente el canónigo Campanus buscó a su alumno para comunicarle que Madame Marguerite, antes de subir a su carroza, había indagado sobre los conocimientos que el joven poseía en griego y en hebreo, y había manifestado el deseo de admitirlo entre los criados de su séquito. Pero la habitación de Zenón estaba vacía. Según decían los sirvientes, había salido a la punta del alba. La lluvia, que no paraba de caer desde hace varias horas, retrasó un poco la partida de la regente. Los obreros habían regresado a Oudenove, no muy descontentos por haber obtenido finalmente un aumento de un medio cuarto por libra. Colasdil dormía su borrachera bajo un toldo. En cuanto a Perrotín, había desaparecido cuando llegaron las primeras horas del día. Más tarde se supo que había pasado toda la noche soltando amenazas contra Zenón. También había alardeado de saber manejar con gran habilidad un puñal.